Quisiera empezar con un proverbio, el proverbio 3:13. Dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Entonces, es necesario que nos conozcamos, que conozcamos cómo funciona este cerebro, cómo funciona este cuerpo tan maravilloso, porque realmente Dios es el Dios de las maravillas. Y no quisiera empezar el tema como tal sin contar una pequeña historia. Estando hace como en el 2004, en Cazuca había, perdón, una niña como 8, 7, 8 años, era una niña morenita y ella a veces llegaba descalza en las montañas allí, todo eso es no era pavimentado. Yo recuerdo que ella llegaba, ella no usaba su cuchara para comer, comía, bueno, los niños le decían palabras feas, le decían que ella parecía un mico, que ella no era un hombre, un ser humano, que ella era como un animal. Y ella se creyó que eso era, entonces ella no se limpiaba la nariz, ella llegaba despeinada, sucia, sus piernitas, y no sé cómo sería en su casa, porque ella llegaba de esta manera, pero recuerdo que cuando me la presentan y la llevan, comencé a hablar con ella y yo le dije, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a mirar qué dice la Biblia, quién eres tú. Y le leí una cosita chiquitita porque era una niña muy pequeña y le dije, y vamos a hacer otra cosa y tú y yo vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar, pero con mucha fuerza, porque tú no eres lo que dicen los niños. Entonces ella lloraba y me decía, pero todos me dicen que soy eso. Le digo, no, tú eres una princesa de Dios y lo vamos a hacer ver porque Dios te hizo una princesa. A mí yo no soy una princesa, me decía ella. Yo no puedo ser una princesa. Yo soy una persona fea, yo soy un mico, me decía. Yo soy como un gorila, me decía. Era negrita y crespita y llegaba por el polvo de allá, pues muy, muy también su piel blanca gris en vez de morena. Y recuerdo que comenzamos y ese día comenzamos a orar. Recuerdo tanto que ella dobló sus rodillas y ella apretó con tanta fe y con tanta fuerza sus manos que sus uñitas le quedaron marcadas. Y ella dijo, ya. Le dije, sí, ya tú crees que tú eres una princesa de Dios. Sí, yo lo creo. Listo, entonces ahora le vas a decir a tu cerebro todos los días que tú eres una princesa de Dios. Y ella comenzó a hacer esto, entonces ella me decía, profe, pero ¿y cómo se porta una princesa de Dios? Entonces empezaba a preguntar, yo le iba diciendo, las princesas de Dios primero no comen con la mano, usan la cuchara, a no ser que vayas a comer una fruta o esto. Entonces en el almuerzo debo comer con cuchara. Sí, señora, no así como lo hacías. Y la princesa usó zapatos, claro que las princesas usan zapatos para no dañárselo. Entonces comencé como con eso y gracias al Señor él hizo una obra y como en 2 semanas fue tan bonito porque ella llegó con su mamá y su papá a la corporación y ellos iban a dar las gracias porque ellos la regañaban, la gritaban y le decían y ella no iba con, o sea, hacía lo que quería. Cuando ella se sintió amada porque sus papás peleaban todo el tiempo, su papá tomaba, entonces había esa constante pelea en el hogar, pues ella se dio cuenta que Dios la amaba, que le podía decir a su cerebro otra cosa diferente a todo lo que le decían los niños y ella creyó y cuando uno cree las cosas suceden, ¿cierto? Entonces esta niña un día dijo, sí, soy aquella hija de Dios y creyó y se convirtió. Ahora era una niña arreglada, siempre estaba peinada, nunca estaba su nariz sucia y ahora los niños, las niños ya la admiraban, o sea, ella ya no estaba siempre sola, aislada, sino ahora estaba ella rodeada de personas que la querían, de personas que la admiraban, de personas que decían, uy, tú pudiste volverte así bien, te felicito. Entonces ella contaba que su experiencia fue en la oración y creyendo que ella sí podía hacerlo. Así nos pasa a nosotras, queridas hermanas, queridas amigas, queridos hermanos. A veces nosotros creemos lo que nos dijeron de pequeños, a veces creemos lo que nos dijo otra persona, a veces creemos y le decimos a nuestro cerebro, incluso hacía un ejercicio con los niños en la escuela y yo les decía, van a pasar todos al tablero y van a escribir las palabras que les dijeron en casa, las más feas, lo más horrible que les hayan dicho en la casa. El tablero se llenaba. Listo, le tomábamos foto y ahora borrábamos y le decía, van a llenar el tablero con las palabras lindas que les dicen sus papás. El tablero no llegaba ni al cuarto. No alcanzaba a llenar el cuarto de tablero.
eran más las palabras feas que sus oídos habían escuchado y su cerebro habría grabado, que ellos sentían que no podían, que eran sucios, que no debieron haber nacido. Y entonces veíamos mucha violencia y las consecuencias de lo que se alojaba en el cerebro. Ahora, eh, la pregunta es, ¿qué estamos guardando nosotras y nosotros en nuestro cerebro? Yo me acuerdo que en un colegio en Cazuca también, y me puse este hilo para que no se me olvidara, que se me fuera a ir lo que quería decir, y es que cada vez que yo veo un hilo rojo en mi memoria está grabado algo que no sé con cuántos niños, jóvenes y adultos trabajamos desde el 2000 hasta, digamos, unos 12, 15 años, trabajando con un hilo. Cada vez que yo veo el hilo me acuerdo de que son vidas, que hay una vida que corre por cada serie. Entonces les hacíamos un ejercicio, me acuerdo en un colegio también allá en Cazuca, pero en otro lugar, y les decíamos a los niños, cojan ese hilo y cada hilo que ustedes tomen va a ser su propia vida. Y empiecen a recorrerlo desde que eran pequeñitas hasta la edad que tenían, desde el vientre, desde todo el tiempo que ellos se acordaran. Y en la parte que duela, que se acuerden de una experiencia dolorosa, que su cerebro les haga recordar, ustedes van a amarrar tan duro como dolió ese momento. Habían tantos nudos a veces en un niño de 10, 11 años y tan apretados con tanto dolor. Y entonces ellos los hacíamos colocar en el piso para que ellos le hicieran una forma a lo que creía que su vida, aún con dolor, tenía, qué forma tenía. Recuerdo que la profesora que estaba con aquellos niños se paró, miró, recorrió el salón y solo se cogía la boca así. Solo se cogía la boca así cuando cada niño, algunos compartían experiencias de abusos, maltratos, abandonos, bueno, muchas cosas duras que un niño no debería vivir, que un ser humano no debería vivir. Y los recuerdos que habían anclados en ellos eran tan fuertes. Y cuando ellos comienzan a contar, la profesora comienza a llorar, a llorar. Cuando termina el taller, ella dice, profesora, yo tengo que pedirle perdón a estos niños y a los niños que he dañado durante mi carrera de profesora, de maestra, porque yo no sabía, al ver todos esos hilos con tantos nudos en el piso, vi cuántas historias dolorosas llegan a mi vida y tal vez yo los he mandado peor a sus casas y he reafirmado lo que tal vez les han dicho en sus casas. Quizás esa sea tu experiencia, la mía, no sé. Quizás esa sea la experiencia de alguien que conocemos. Quizás mi historia esté con nudos aún, pero ahora, pues miremos, ¿no? Hemos visto que ya nos han hablado un poco de cómo es que el cerebro se afecta, ¿cierto? Nos han hablado de algunas cosas frente al cerebro, pero entonces, ¿qué es el cerebro? Ya habíamos visto, ¿no? No sé si les han hablado, creo que sí. Es el órgano más complejo de nuestro cuerpo y tiene que ver con todas las funciones y tareas que llevamos acá a diario. Todos los días lo usamos. Es un músculo, por lo tanto necesita ejercitarse. El músculo que no se ejercita, pues se afecta, se atrofia. Él nos mantiene vivos. No solo nos sirve para pensar, razonar, hablar, también nos sirve para cosas básicas como respirar, parpadear, soñar y para emocionarnos también. A través de los sentidos, el cerebro recibe un flujo enorme de información del mundo que nos rodea, sea bueno o sea malo, y por eso podíamos ver las acciones de esta niña o las reacciones de aquellos niños cuando amarrábamos esa soga. Entonces, todo eso que nos rodea, ¿no? Afecta, la procesa, él recibe la información, la procesa, hace que cobre significado en cada uno de nosotros, la organiza y controla cada movimiento que va a hacer además. Otras de las funciones también están en regular la temperatura de tu cuerpo y el mío, la circulación sanguínea y la respiración y también la digestión. El cerebro tuyo, el de un adulto, está pesando más o menos entre 1.300 y 1.400 kilogramos, gramos. Contiene unas 100.000 millones de neuronas y una cantidad mucho mayor de sinapsis que permite la conexión entre las neuronas. ¿Cómo estamos usando esas neuronas
en nuestra vida. Cuando tomamos decisiones y experimentamos emociones, en el cerebro se produce una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos. De aquí la gran importancia de de cuidarnos y de cuidar nuestro cerebro, que no la pasamos pensando. ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo cuidarlo? ¿Con lo que lo estemos alimentando o lo destruimos o ayudamos a que esté bien? Ahora entonces, ¿qué te la pasas pensando? ¿De qué nos la pasamos hablando? ¿Cómo lo estamos alimentando? La palabra dice que pensemos en todo lo que es justo, en todo lo puro y en todo lo que es de buen nombre. Nos dice incluso en eso, pensad, ¿cierto? Quiero que veamos un momentito esta imagen, les voy a compartir una imagen de cómo se divide eh, ese cerebro humano. ¿Y qué nos dice si nos hablara? El hemisferio izquierdo dice, yo soy el hemisferio izquierdo de tu cerebro, soy el científico, soy un matemático, amo lo habitual. Yo categorizo, yo separo, soy preciso, soy lineal, analítico, estratégico, soy práctico, siempre tengo el control. Un maestro de la palabra y el lenguaje es el hemisferio izquierdo, es el realista, es el racional, ¿no? Calcula ecuaciones y juego con los números, dice, soy ordenado, soy lógico, soy exactamente quien soy. Y nuestro hemisferio derecho dice, yo soy el hemisferio el derecho del cerebro, soy creativo, un espíritu libre, soy pasional, anhelante, intuitivo, sensual, soy el sonido de la risa, soy sabor, soy la sensación de la arena bajo tus pies descalzos, soy movimiento, soy los colores vivos, yo uno, soy la urgencia de pintar un lienzo en blanco, soy imaginación sin límite, arte, poesía, soy el sentido, yo siento, soy todo lo que quiero ser. Dios nos hizo perfectos, ¿no? Dios nos hizo perfectas, nuestro cerebro en una perfección, pero ¿qué pasa cuando se desequilibra? ¿Qué pasa cuando ese cerebro no está en armonía? ¿Qué pasa cuando somos más el cerebro hemisferio y queremos todo así, todo es así, así, pero no tenemos la capacidad de disfrutar de las cosas bonitas, de ser creativos? Dios no, a todos nos dotó con esa capacidad creativa, pero ¿por qué nos la estamos usando? Pero ¿por qué a veces como que se nos esfuma? Decimos, no, yo no sirvo, yo no, dígale a Tai que como que él sí es creativo. Pues vamos a ver cómo tal vez se afectó o qué afecciones pudo recibir nuestro cerebro desde el vientre. Sí, señoras, desde el vientre de nuestra madre pudo haber sido afectado. Y algunos estudios han encontrado una ligera, está en estudio todavía, pero ya vamos a mirar cómo inspiró Dios a su sierva. Una ligera asociación entre el estrés materno y los problemas de atención e hiperactividad en el hijo. Por ejemplo, en un estudio publicado en el 2002 en la revista Psiquiatría de Londres, los autores encontraron que los hijos de aquellas madres que habían reportado más ansiedad durante el embarazo presentaban más problemas emocionales de atención y de hiperactividad. Hay una página que muestra conferencias de 15 o 20 minutos de TED. Allí hay una niña que sufre de 16 años, creo que ella tiene, y ella sufre problemas de depresión. Y esa es la evidencia de esto que estamos leyendo, ¿no? Ella dice que la mamá cuando estuvo en el vientre ya no fue deseada y tuvo muchos problemas con su pareja. Todo el tiempo cuando nació veía pelear a su papá, a su mamá, pelear a su papá, a su mamá, hasta que se peleaban ellos por la custodia de quién se quedaba con esta niña. Ella entró en depresión y entró en una ira que no sabía cómo controlarla, pero como la callaban todo el tiempo, ella encontró una forma de canalizar, entre comillas, esa ira. Y encontró apenas con 8 años que rompiéndose por dentro su boca y escupiendo la sangre calmaba su ira. Así hay muchos niños. Ahí tengo una familia de un niño con una depresión muy fuerte. Hay otra persona que atiendo en su casa en la que ella trabaja, un niño de 11 años tiene una depresión fuerte. Y la depresión no es tan solo una tristeza, es cuando se pierde el sentido de para qué estoy vivo, no siento.
no percibo, no soy empático. Entonces, esta niña, ojalá cuando puedan, miren esa niña porque nos alerta de, miren lo que nos pasa a los que sufrimos depresión, desde dónde puede estar empezando y a dónde puede llegar. Entonces, incluso hace pocos días hablaba con una mujer y ella me decía, no entiendo el comportamiento de mi hija. Cuando analizamos qué vivió cuando estaba en embarazo, nos dimos cuenta de cuánto la afectó para que hoy tenga comportamientos como el que ella tiene. El estrés provoca que la glándula pituitaria y las glándulas suprarrenales inunden el cuerpo con hormonas de lucha y de huida. Se prepara el cuerpo para escapar, las cuales originalmente están destinadas para ayudarnos, ¿no?, a escapar de peligros, de animales salvajes, para protegernos. Pero esas sustancias químicas que incluye la hormona del estrés en el cortisol son capaces de cruzar la barrera placentaria entre la mamá y el bebé. No es cosa de poca monta cuando el Señor a través de su sierva nos dice lo que nos va a decir. Dice en la pluma inspirada, antes de que la ciencia lo dijera, sí, cada madre puede comprender su deber. Puede saber que el carácter de sus hijos dependerá más de sus hábitos anteriores a su nacimiento y de sus esfuerzos personales después del nacimiento que de las ventajas o desventajas exteriores. La madre es una maestra adecuada para sus hijos. Debe, antes que nazca, formar hábitos de abnegación y dominio propio, porque le transmite sus propias cualidades, sus rasgos de carácter, sean fuertes o débiles, al hijo que lleva en su vientre. Si antes del nacimiento de este hijo la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, esos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento de su hijo. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Afectaron su cerebro desde aquel momento. Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo esos mismos preciosos rasgos de carácter. Por lo tanto, toda mujer a punto de ser madre, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente una disposición feliz. A veces no es fácil, por eso debemos acercarnos a Dios. Podemos pedirle a Él que aleje todo aquello que nos roba la paz y la felicidad, porque sigue diciendo, debe fomentar una disposición feliz, alegre y contenta, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido, se verá resarcida 10 veces en la naturaleza física y moral de su hijo. Vale la pena vencer, vale la pena ir al Señor y decirle que nos ayude, y ahora vamos a ver más adelante algunas cosas que nos pueden servir. Las fuentes de la vida recibirán fuerza. La sangre no circulará perezosamente cuando buscamos ser alegres, cuando buscamos estar contentas, cuando buscamos que ese espíritu amable llene nuestra vida y nos gocemos en él. Entonces circulará sangre buena, la sangre fluirá. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo sucedería si ella se diese, lo contrario sucedería si ella se diese al abatimiento y a la lobreguez? Qué importante mirar cuando estemos embarazadas, cuidar nuestras emociones, cuidar lo que pensamos y así no estemos embarazadas, porque lo que haya en nuestro alrededor lo vamos a emanar, lo van a percibir nuestros hijos, nuestros familiares y los que estén a nuestro alrededor. Entonces, no cederá esa madre al abatimiento y a la lobreguez si ama aquel hijo que viene en su vientre. La salud mental y moral será vigorizada por su buen ánimo. O sea que aquí se cumple lo que dice la palabra, el espíritu alegre hermosea el rostro, es sanidad para el alma, pero el espíritu triste seca los huesos. El poder de la voluntad puede resistir las impresiones mentales y será un gran calmante para los nervios. Los niños que han sido privados de la vitalidad que gobierna deberían haber heredado de sus deberían haber heredado de sus padres, deben recibir, si no recibieron aquello en el vientre y al nacer, máximo cuidado para ayudar a formar ese carácter, porque requerirá mucho más esfuerzo de parte nuestro.
Si se presta detenida atención a las leyes de su ser, se puede crear una condición mucho mejor para aquel niño o aquella niña que no fue concebida como debería ser. Si nosotros mismos no fuimos concebidos, porque realmente un gran porcentaje, más del 90% se decía, no fueron planeados, no fuimos deseados, sino que simplemente llegó el embarazo, llegamos y llegamos a lugares y a hogares donde no nos esperaban. Los chinos incluso dicen también que una mujer embarazada debe estar feliz, debe estar constantemente feliz. Ya lo había dicho la sierva, hoy lo está diciendo la ciencia. La importancia de cuidar nuestra mente para que sea una mente feliz, para que tenga comportamientos que puedan, una mente sana que pueda tener comportamientos sanos que puedan beneficiarnos y beneficiar a nuestros hijos. Actualmente vivimos con un estrés crónico. Acabamos de vivir o estamos en medio de una pandemia, bueno, ya bajando, ¿no? Y este virus que ha rondado produjo en casi todos los seres humanos un gran estrés que desembocó en diferentes afecciones físicas y psicológicas, y lo sé, y sé que varias de las que trabajan atendiendo personas han tenido que atender a personas con estrés crónicos, con depresiones crónicas y con otras afecciones que dejó esa pandemia. Y hoy vemos gran cantidad de personas con desequilibrios emocionales, hospitales llenos. El enemigo de las almas planea este tipo de cosas y personas la ejecutan, personas que trabajan para él, quizás inconscientemente, para acabar con quienes, con el hombre, con cada una de nosotras, dañando así el sistema nervioso central. ¿Por qué quiere dañar el enemigo el sistema nervioso central? Porque es el lugar por el cual Dios se comunica con cada uno de nosotros. Así que tenemos que cuidar, pues el cerebro es tan solo el 2% de la masa corporal que nosotros tenemos, pero consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo. Debemos cuidarlo, debemos mirar cómo gestionamos cada cosa, porque o si no vamos a desgastar muchísima más la energía, y por eso terminamos días donde decimos, pero si no hice casi nada, sino mentalmente estuvimos en algo y estoy agotada, me duele el cuerpo, me duele todo. Esta máquina potente y maravillosa alberga, como habíamos dicho, alrededor de 100.000 millones de neuronas. ¿Para qué? Para usarlas a nuestro favor. Dios no la puso allá para que nos hagamos daño con ellas, sino para usarlas a nuestro favor. Si tu cerebro y el mío aprendió un lenguaje, puede aprender cualquier cosa en la vida si se dispone a aprenderlo, si se lo propone. Entonces la pregunta es, ¿quién o qué nos limita? Ya hemos visto cómo afecta el entorno, las experiencias, los sistemas de creencias también, entre otros, a nuestro cerebro. Pero entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? Hay una frase de un cantautor cubano que dice en medio de su canción que lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. ¿Cuánto nos demoramos en construir una casa o un edificio? Y en un momento, en un momentico se puede destruir. ¿Cuánto nos demoramos construyendo, ayudando a construir el carácter de nuestros hijos, y en momentos podemos destruirlo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, ¿cuánto suena? Intentemos con el que está al lado, una cachetadita, suena, pero ¿cuánto si abrazamos? Mi amor, ven este momentito acá, por favor. Si yo toco su mano, ustedes lo escuchan, ¿cierto? Esto suena, una cachetada suena, pero ese abrazo suena en el corazón, alimenta el alma. Entonces, unos amigos hace mucho tiempo hicieron un ejercicio social aquí en la 72 con Séptima en Bogotá. Uno se paró en una esquina y el otro en el otro lado de la avenida en otra esquina. Uno se paró con flores y decía palabras lindas a las personas. Hey, caballero, esta flor es para ti, eres un ser maravilloso, un ser valioso, una criatura de Dios. Y la persona intentaba no mirar y como que pasaba derecho diciendo, este hombre está loco. Y fueron contadas las personas que recibieron la flor y que le dijeron gracias o lo abrazaron. Al otro extremo había otro periodista. Ellos estaban haciendo un experimento social y el otro decía, feo, usted no sirve para nada, ¿usted qué hace acá? Esta mujer no sirve. Y todos de una vez volteaban a mirar, ¿qué es conmigo?
y cuántas veces tenemos más alerta a esas cosas negativas. Nuestra vida, nuestro cerebro está más dispuesto a eso que a aquellas palabras bonitas. ¿Cuántas palabras bellas le dijiste hoy a tus hijos? ¿Cuántas palabras bellas le dijiste hoy a tu esposo? ¿Cuántas palabras bellas recibiste? ¿Y cuánto eso dispuso o movió en nosotros hormonas que nos ayudaron a ser felices? Tú y yo y todos tenemos una voz interna, que es nuestra conciencia, y esta voz trae recuerdos de nuestra infancia, trae recuerdos que hemos tenido, así como yo les digo, veo siempre que veo una cuerda roja, tengo un recuerdo alrededor de ella. Pero ¿qué hacemos con esa voz interna que nos habla constantemente? ¿Qué estás haciendo? Una de las cosas más importantes para empezar a cuidar nuestro cerebro es educar aquella voz de nuestra conciencia que nos está hablando y que a veces nosotros mismos estamos diciéndonos cosas que no nos beneficia. Este mundo en este momento sufre un gran vacío espiritual. Y muchas personas no saben por qué se levantan cada mañana. Y yo sé, he tenido personas que dicen, Yoli, pero ¿a qué me levanto? Pues yo cocino, hago, doy de comer, mando a todos, pero yo lo hago porque me toca hacerlo como si fuera una máquina, no porque lo esté sintiendo. Muchos buscan métodos en internet y han salido muchas formas para mirar cómo aquietamos la mente, cómo nos mantenemos tranquilos. Y muchas medicinas para encontrar la paz y la relajación y el placer corporal. Pero lejos de Dios, todo esto no va a servir sino por un momentito. Lo digital, que no tiene por qué ser malo, pero ha sustituido el verdadero sentido de la vida, ya también ha desplazado los valores. Se han desvanecido en las familias, incluso uno ve familias no con libros ni mirándose a los ojos, sino todos sentados, y hablaba con alguien ayer y decía, es verdad, yo llego y prendemos la pantalla grande, pero además todos sentados, cada uno con su celular. De vez en cuando nos cruzamos unas palabras, pero hemos perdido el sentido de la vida porque hemos dejado de mirarnos, porque hemos dejado de reconocernos. Entonces, hay que recuperar aquellos valores, hay que traerlos de vuelta a nuestra vida. Para todo esto solo hay un antídoto que funciona. Para los momentos de caos solo hay un antídoto que nos puede ayudar, es el amor. Ese es el amor que es inspirado por Dios. Dios es el amor. Solo el amor puede sanar. Recibir amor incondicional sana el alma. Y sé que es verdad. Recuerdo en algún momento en un lugar que se llamaba Villa Javier, eh, una joven de 16 años, creo más o menos, y a mí me gustaba hacer un ejercicio y un taller de abrazoterapia, y ellos abrazaban primero el árbol y después pasábamos acá, y bueno, entre el taller había eso. Esta joven no tuvo problema con abrazar el árbol. Cuando empezamos a hacer la abrazoterapia entre nosotros, yo le vi su cara de terror, y el Señor me dirigió a ella primero, le dije, ¿puedo abrazarte? Ella me dijo sí, pero ella estaba así, tiesa. La abrazo y cuando la abrazo empieza en un llanto, pero no un llanto silencioso, sino casi no podía respirar del llanto. La abracé un rato, la abracé y después los niños, pues claro, todos voltearon a mirar y ¿qué pasó? Hicieron fila para empezar a abrazarla. Y ella todo el tiempo duró así hasta que los 30 que estaban ahí la abrazó y solo lloraba y lloraba y lloraba. Recibir amor sana el alma. Esta niña, al final, volví y le dije, ¿te puedo abrazar? Ya estaba más tranquila 1 hora después de llorar. Cuando la abrazo, le dije, ¿quieres que hablemos? Me dijo, sí, pero quiero decirlo delante de todos porque hoy siento que puedo hablar. Tenía 16 años y a los 8 años fue abusada muy violentamente y le causaron tanto daño. Y desde los 8 años estaba en hogares de paso que nunca quiso que nadie la tocara. No dejaba ni cuando la llevaban al médico, que, o sea, no quería, tenía tanto dolor, no solo en su mente, en su corazón, en ese recuerdo guardado, sino en su cuerpo, que no permitió que nadie la tocara. Y ese día se lo permitió y abrió su corazón. Ella decidió amar. Alguien dijo,
El rencor y el mal humor se han convertido en dictadores en nuestras propias vidas. Y por eso no nos permitimos, no me hables, no me toques, y nos volvemos toscas y toscos con nosotros mismos. La felicidad es vivir instalado de manera equilibrada en este presente. Esto es lo que tenemos, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los que están deprimidos, resentidos, amargados. Y los que están en el futuro todo el tiempo pensando qué va a ser del mañana son los que están todo el tiempo ansiosos. Recuerden, y no lo digo yo, sino que lo podemos mirar por todo, que las grandes enfermedades de este siglo es la depresión y la ansiedad. Y muchas de las cosas que nos preocupan hoy al final no suceden. Y la mente se está convirtiendo en un gran tirano con nosotros mismos y por ende con los demás. Se quiere controlar todo, todo, todo. Y el perfeccionista es el eterno insatisfecho y nunca disfruta nada. Nunca nada es completo, siempre pudo haber sido mejor y no se disfruta cada momento ni al que tiene. Pero cuando no lo tiene, ay, si lo hubiera, o sea, lloramos amargamente. Se dice que el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre o una mujer contenta. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? Así sea lavar la loza en casa. ¿Cómo lo hizo José en Egipto, incluso en su cárcel, en la cárcel, perdón, en la que lo encerraron? Si al despertar yo le digo a mi cerebro, hoy vamos a tener un gran día, incluso hay una canción que me encanta que escuchaba antes, hoy puede ser un gran día, imposible de imaginar, bueno, un gran día, es una canción, no me acuerdo quién la canta, y yo la ponía todas las mañanas antes de irme a hacer los talleres y pensaba, hoy puede ser un gran día, y me lo repetía y me lo repetía. Y había otra canción que también decía, de Facundo Cabral, que me encanta también la historia de cómo él hace y acepta a Cristo en su corazón como hermano mayor después de estar en las calles. Y yo recuerdo que este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Y todas las mañanas colocaba esa canción. Entonces, ¿qué estamos cantando y qué nos estamos diciendo al despertar? ¿Qué estamos hablando a nuestro corazón? A veces nuestras creencias y nuestra forma de ver la vida, de hablarnos a nosotros, nos hace mucho daño o nos hace. Eh, entonces, estas enfermedades que son la ansiedad y la depresión están abarcando a mucha gente. Yo no sé si a ti también, yo no sé si a alguien en tu familia, pero detengámonos un momento para mirar, para saber cómo está el otro. Entonces, si yo me digo, voy a tener un gran día, mi corteza prefrontal, la zona de la concentración, la zona de la planificación y resolución de conflictos o problemas, aumenta el flujo de sangre y las conexiones entre las neuronas. No vale la pena usar, por eso la palabra dice que cada día debemos renovar nuestro pensamiento, que de toda palabra tenemos que dar cuenta, porque qué nos estamos diciendo y qué estamos diciéndole a otro. Que Dios nos ayude a cambiar a sanar nuestro cerebro, a sanar nuestra alma. Debemos cuidarnos del autosabotaje. A veces no necesitamos que otro nos diga algo malo, nosotros mismos lo hacemos. Pues como pensamos somos. Si decimos no puedo, el cerebro lo cree y fracasa. Pero si dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo, el cerebro se activa a tu favor, se activa a nuestro favor. Algo que también hace daño es el rencor. Ese rencor es quedarse dolido, quedarse ahí sin olvidar. Él roba la felicidad, roba la buena salud, nos enferma. Así que practiquemos mejor el perdón, que es un acto de amor. El perdón alivia. El perdón es renunciar al odio y a la venganza. Es ir al pasado y volver sano. La base del cerebro sano es la bondad. Entonces, hay que buscar lo que nos une, hay que buscar lo que nos ayude. No es fácil perdonar. Hay unas situaciones más fáciles de perdonar, otras no. Pero el perdón no beneficia al otro, sino si así lo tengamos lejos y no volvamos a hablar con él, sino a nosotros mismos, porque el perdón se convierte a veces en un veneno que queremos que le haga daño al otro, pero nos hace daño, lo tomamos y nos hace daño es a nosotros. Así que hagamos un ejercicio diario de mirar y decir cómo estoy con los otros. ¿Cómo están mis sentimientos, mis emociones?
Entonces también parémonos para ver, para observar, para disfrutar, pues corriendo se pierde la belleza, no percibimos la belleza de la vida. ¿Saboreaste la comida? ¿Te acuerdas de los sabores de lo que comiste hoy? ¿Te acuerdas del agua que cayó esta mañana en tu cuerpo? ¿Cómo estaba? ¿La disfrutaste o todo fue a la carrera y mecánico? A veces estamos tan pegados a las pantallas que hemos perdido sensibilidad con nosotros mismos. Así que seamos conscientes de cada cosa que hacemos, del agua, del aire que respiramos, de todo lo que pasa por nuestro cuerpo, de lo que percibe, de la ropa que tenemos, de los colores, de lo que hay, percibamos a las personas que están acerca de nosotros. A veces estamos bajo un mismo techo, pero como le decía una hija a una amiga, mami, sí, estamos bajo el mismo techo, pero no estamos juntas, tú estás allá y yo estoy acá. Estamos con los que compartimos bajo el mismo techo, o mi mente está lejos, o mi mente no está ahí. Ahora hagamos conciencia de nosotras, de nosotros. ¿Quién soy? ¿Cómo es mi forma de ser? Soy desconfiada, desconfiado, dependiente, tímida, extrovertida, sensible, explosiva, perfeccionista, obsesiva. ¿Me interesa la aprobación de los otros? ¿Me siento triste, ansiosa? ¿Cómo soy y cómo estoy? Si aprendo a conocer esto en mí, va a servir muchísimo porque entonces no voy a decir, ay, ¿cómo fue que esto pasó? ¿Cómo fue que...? No, ok, yo soy de este temperamento, entonces yo tengo estas características, entonces voy a empezar a cuidarme. ¿Qué es aquello que me estresa o quién? Hay recuerdos, hay lugares, hay personas que nos estresan, hay personas que cuando las vemos incluso decimos, ay, no, o nos ven, ¿cierto? Si aprendo esta parte de mi vida, voy a gestionar mejor mis emociones, con más asertividad cuando vengan momentos complicados. Y por favor, aprendamos cómo funciona este cuerpo. A veces aprendemos tantas cosas, pero no sacamos tiempo para mirar cómo funciona este cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro para entendernos un poco más. Quiero que miremos un momentico esta imagen que está aquí. Y es una imagen de una historia muy linda que hace muchos años escuché. Es una historia de, de un elefante. Y este elefante fue un elefante pequeño. Este elefante, cuando era pequeñito, cuando era bebé, lo amarraron a esa estaca con una cuerda, con una cadena. Y esa estaca en ese momento era más grande que él. ¿Cierto? Era más fuerte que él y él jaló la primera vez, intentó y no pudo. Perdón. Ay, perdonen porque se me fue la que era. Y cuando él empezó a jalar, y a jalar y a jalar, la voy a dejar así nomás. Cuando él empezó a jalar no pudo la primera vez, intentó después tampoco pudo, intentó la tercera vez y ya le dijo a su cerebro, no, yo no voy a poder. Creció, lo soltaban para mostrar su fuerza, su poder y lo volvían a amarrar y no tuvieron, no tuvieron que forzarlo a nada porque su cerebro, el cerebro del elefante creyó que nunca más iba a poder y él creyó esto y así sucedió. Nunca más. ¿Cuántas cosas cuando éramos niños dijimos, no vamos a poder, no, usted no va a poder amar, usted no va a poder esto, usted no va a poder aquello? Y creímos a lo que nos dijeron, creímos a lo que lo creemos a veces a lo que nos decimos y como el elefante estamos amarrados a una estaca que es muy débil. Nosotros somos más fuertes que ellos, pero no lo intentamos porque un día nos cansamos de intentar. La persona sensible bajo el estrés se convierte en una persona muy vulnerable. La persona tímida se bloquea. El explosivo se pone agresivo. El perfeccionista siempre está insatisfecho. Nada está a la altura de lo que él quiere. Por eso, cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra personalidad, afrontamos entonces de manera más adecuadas las situaciones estresantes. Es necesario que conozcamos más de nosotros. Preguntemos entonces hoy qué hay detrás de cada cosa que hacemos, por qué la hacemos. Por ejemplo, ¿por qué quiero siempre ser aprobada? ¿Por qué siempre quiero hacer cosas para que los demás vean que lo hago bien? ¿Por qué no quiero tal parte de mi cuerpo? Incluso escuchaba
un testimonio de una actriz colombiana súper bella, pero ella no tenía senos y se mandó a poner implantes. Y lo hizo para ser aceptada en su medio, lo hizo porque escuchó muchas voces y cuando ella entra en una enfermedad que genera ese mismo, esos implantes que se llama Asia y después desarrolla un cáncer y tienen que quitarle, entra en una depresión y se convirtió eso en una enfermedad autoinmune. Después ella hace un ejercicio para sanarse y dice, ¿por qué lo hice? ¿Qué era lo que no estaba aceptando de mí? Fue abusada de niña, quiso cambiar ese cuerpo en el que no quería existir ni estar más porque le recordaba el dolor. Ella fue burlada porque en el colegio le decían usted nada por aquí, nada para allá y le llamaban tabla. Entonces, ¿cuáles son las cosas por las que no quiero ser yo? Las cosas que yo quiero tapar con otras actividades y situaciones. Debemos encontrar la raíz para ser libres. La palabra nos dice, la verdad nos hará libres, ¿cierto? La salida es no hacia afuera, sino hacia adentro. A veces buscamos fuera de nosotros cuando Dios puso todo dentro de nosotros. Buscamos afuera la respuesta que quizás está dentro y Dios la dio. Es importante si hoy estoy mal, admitir si estoy mal. Voy a buscar ayuda. Pues cuando digo nadie me entiende, este dolor no sale de mí, mi vida es un horror, pide ayuda. A veces es necesario ir al pasado para sanarnos. Nuestro cerebro es maravilloso y puede, si lo deseamos, ser nuestro mejor aliado. Dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cada neurona, cada cosa que Dios hizo, la hizo perfecta en cada una de nosotros. Por eso, vayamos a conocer al Dios de las maravillas, conozcamos esta maravilla, vayamos, estudiémosla, busquemos el Internet. Hoy está, invirtamos nuestro tiempo en conocernos. Está el Internet hoy dispuesto para usarlo para nuestro bien. Hagámoslo, conociéndonos. ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué maravilloso. O sea, cuando terminamos de contar esas neuronas que Dios puso en nosotros. El salmista lo sabía muy bien. Hay una cosa importante para empezar a ayudar a nuestro cerebro que a veces no tenemos en cuenta, las pantallas, el estrés nos lo está quitando. El sueño es importante. Durante el sueño reparamos nuestra mente y nuestro organismo y el sistema inmunológico y también nuestro hipocampo, que es la zona de archivo de los recuerdos. A muchos pacientes con alteraciones mentales primero los ponen a dormir para poder trabajar con ellos. Conocí a alguien que estaba en una situación, en una crisis fuertísima de una esquizofrenia y llevaba días sin dormir, pues su cerebro estaba alterado porque la forma en que el cerebro trabaja más es cuando dormimos y lo acabamos de ver, porque se repara, porque repara el sistema inmunológico, nuestro hipocampo y la zona de archivo de los recuerdos y cada parte de nuestro cuerpo se desintoxica. Entonces necesitamos tener un sueño sano, un sueño adecuado, dormir de una forma adecuada. Hagamos ejercicio, esto libera el cortisol. Cuando estamos intoxicadas, el cortisol invade el cuerpo y entonces no conectamos con las emociones de los demás, por lo tanto no los vemos, perdemos empatía. Eduquemos aquella voz interior, la que está todo el tiempo hablándonos. ¿La usamos para ayudarnos o para destruirnos? Tú decides, pues esa voz tiene un impacto fuerte sobre nuestras células, sobre nuestro sistema inmune y sobre los genes en tiempo real, en ese momento. ¿Cómo me trato? ¿Cómo me trato? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo me trato? Hay una cosa importante y es que cuando tenemos un momento fuerte, si en este momento pasara algo, temblar, el cortisol se mueve tanto que dura 8 horas en nuestro organismo para equilibrar el cuerpo nuevamente. Ahora, a veces asustamos a otros como una broma, hacemos que se mueva un cortisol y ese cortisol afecta cuando estamos constantemente en miedo y el miedo cuando vienen ataques de pánico, de miedo, estamos en prolongada ansiedad, nos intoxicamos con el cortisol y vienen otras enfermedades, oxidan el cuerpo y vienen otras enfermedades que se está afrontando también, que afrontamos a veces. Entonces, debemos cuidar esa voz interior, lo que nos dice, porque nos está dañando o nos está ayudando, nos está restando o nos está sumando. Entonces, ¿cómo me estoy tratando? ¿Con qué pensamientos estoy llenando mi cabeza?
Otra cosa que es importante, rodearnos de personas que, que no nos lleven a estresar, rodearnos de personas que nos ayuden a sentir mejor, que nos ayuden a crecer. Hay personas tóxicas que a veces logran afectar nuestra paz. Busquemos relaciones que nos ayuden a crecer y ayudémosles a aquellos que no saben cómo hacerlo. Personas que quieran crecer. Sé sabio con tus elecciones. Hay personas que nos arrastran o personas que nos impulsan. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Recuerda que no estamos diseñados para vivir en alerta todo el tiempo. Si vivimos de esta manera, nos enfermamos. Practiquemos una buena respiración y relajación. Incluso hay una clínica en Alemania que trabajan casi todas las enfermedades enseñando a respirar a la gente porque muchos no sabemos respirar. Pues cada cosa que nos sucede tiene un impacto en nuestras vidas para bien o para mal. Cuidemos cada palabra que nos digamos. Alimentémonos saludablemente, practiquemos una alimentación sana, una dieta antiinflamatoria, tomemos omega 3 probióticos. Sé que para esto hay, bueno, momentos, luego después se podría hacer algo sobre esto. Pregúntate, ¿qué ha significado esta pandemia para ti? Este virus, incluso a ti, en tu vida, en tu familia. ¿Qué has aprendido de esa experiencia? No veamos solo lo negativo, sino qué nos enseñó, qué me enseñó. No olvides que la oxitocina es la hormona del amor. Un científico dijo que los seres humanos necesitamos 8 abrazos al día. ¿Cuántos has dado hoy? Dijo que los seres humanos necesitamos 8 abrazos al día, que hay un video que dice que las caricias tienen poder y pusieron mientras acariciaban a personas que ellas amaban, equipos en el cerebro para mirar cómo funcionaba y fue maravilloso, se prendían muchas lucecitas. Cuando nos enamoramos, nuestro cerebro también activa esa oxitocina. Entonces, Juan se acostaba, me decía mi esposo, en el pecho del maestro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que hay en ese amor sanador? Entonces practiquemos los abrazos de amor con esas personas que tenemos al lado. Si no podemos con todo el mundo por la situación del virus y porque no podemos estar así como muy cercanos los unos a los otros de los que estamos lejanos, pues entonces, o de los vecinos, pues con los que estamos en casa, o busquemos a las personas cercanas y abracémoslas. El abrazo es sanador para ti y para esa persona. Las caricias son poderosas. Entonces, potencian el sistema inmune. Intentemos hoy no irnos a dormir sin darle un abrazo a la persona que amamos. Entonces, recordemos a aquella niña que fue abusada y que con los abrazos ese día pudo hablar después de 8 años de los abusos y de cómo dolía su cuerpo, pero lo que más dolía era su corazón, eran esos recuerdos que le causaban dolor a su cuerpo. Todos necesitamos sanarnos. Aprendamos a respirar en un momento de crisis o de estrés. La gran mayoría, como decía, no sabemos hacerlo y esto hace que no llegue buen oxígeno a nuestro cerebro. Hay otras cosas que ayudan a nuestro cerebro y vamos a mirarlas. Leamos constantemente, pero no, ojalá que no sea en la pantalla, cojamos los libros, cojamos la palabra, leamos un libro. ¿Por qué? Porque esto ayuda a dar plasticidad a nuestro cerebro. Leamos un libro completo y hagamos un resumen de ello, porque entonces vamos no solo a leerlo, sino a mirar lo que comprendimos de esa lectura. Administremos bien nuestro tiempo. Miren, lean, si pueden, todos los días la Biblia y tomen nota de lo que el Señor les dijo, de lo que aprendieron, de lo que les habló. Ustedes van a ver, eso es terapéutico también. Administremos bien nuestro tiempo. Esto nos ayudará a incrementar nuestra inteligencia. Debemos organizar nuestras acciones diarias, organizar nuestras prioridades, organizar nuestra lista para poder lograr lo que planeemos para cada día, o si no nos queda cada cosa empezada. Administremos bien nuestro tiempo. Aceptemos nuestros errores. Esto nos da una oportunidad para aprender y mejorar en lo que hemos fallado. Estamos en continuo crecimiento y si fallamos, digamos, sí, seamos humildes, gracias. Si nosotros somos los que nos tenemos que hacer ver o si alguien nos lo hace ver, gracias, y aprendamos a mejorar de aquellos errores, ¿no?
Trabajemos profundamente en cada cosa que hagamos, pongamos el corazón, requiere nuestro mayor esfuerzo. La disciplina es una de las mejores herramientas, así que establezcamos objetivos claros y desarrollemos continuamente en disciplina aquello a donde queremos llegar. Debemos estudiar, o bueno, no debemos, si queremos, démonos la oportunidad de estudiar otro idioma, de aprender a tocar un instrumento, de hacer alguna obra de arte, no sé, busquemos aprender cada día algo nuevo. No nos limitemos diciendo, es que yo no soy, ya a la edad que tengo, a los 80, Moisés dirigió el Éxodo. A los 92 años, un gran pintor hizo su mejor obra. Entonces, la edad ni nada, el límite somos nosotros. ¿Hasta dónde te vas a limitar? Entonces, digo, voy a decir hoy, sí, yo quiero, sí, yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas y todos fuimos dotados con talentos y capacidades. Así que ya no más. Aceptemos la responsabilidad de asumir nuestra vida de la mano de Dios. Y ahora les voy a dar el consejo más importante para tu vida, porque todo esto lo podemos hacer, pero este es el consejo más importante. Sin este, nada de lo de atrás servirá. Invita a Cristo a tu corazón. Cristo viviendo en nuestras vidas, somos potenciales nosotros. Podemos ser como Enoc, como Isaías, como Elías. Bueno, y como todas las mujeres, aquellas mujeres grandes, como Débora. Pues podemos hacer todo lo anterior, pero sin Cristo llegaremos nuevamente a vidas vacías y al caos. Solo tenemos una vida, vivámosla y disfrutémosla. Dios nos da todos los días, llama nuestra atención todos los días con el aire, con la lluvia, con el sol que nos da, con el alimento, el despertarnos. Hoy fue el mayor milagro quizás que yo tuve en mi vida. Entonces le doy gracias, Señor, el poder comer. Algunos saben que yo durante 1 año y pico no pude comer sólido y cada día que como veo que comer 30 y cuántos músculos, creo que son 32 o 28, están involucrados para que yo pueda masticar y pasar. Eso es un milagro, pero como lo hacemos todos los días se nos olvida y lo hacemos mecánicamente. La oración y la meditación de la palabra de Dios bien enfocados funcionan y lo va a comprobar este video que vamos a ver de un científico que está buscando y que buscó en muchas religiones y de muchas maneras cómo trabaja, por qué los que tienen fe a veces sanan más fácil y ocurre cosas en ellos que en los que no creen no ocurre. Aquí lo vamos a ver. Reliquias y creyentes buscan pruebas en la Biblia. Este investigador cree que la clave de Dios podría estar más cerca de lo que pensamos. Su búsqueda de respuesta lo ha conducido a investigar los rincones más recónditos de la mente humana. El doctor Andrew Newberg, director de Medicina Integrada de la Universidad Thomas Jefferson, estudia lo que sucede en el cerebro humano cuando se contempla a Dios y al mundo espiritual. Creo que estamos en un punto interesante cuando tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente con la ciencia y la religión de una forma nunca antes vista. Y este nexo con el cerebro humano nos permite explorar nuestro mundo científicamente y espiritualmente. Usando encefalogramas de baja radiación, Newberg puede observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza o medita. Decidimos practicarles ecografías a personas que habían estado realizando varias prácticas espirituales y religiosas durante años. Nuestro trabajo inicial se hizo con personas diestras en la meditación budista. También estudiamos a un grupo de monjas que habían estado dentro del mundo espiritual durante más de 50 años. Usamos un escanógrafo para tomar fotos de sus cerebros y tomamos otras fotos cuando se encontraban descansando y no estaban haciendo nada en particular. Luego tomamos otra foto de sus cerebros cuando estaban concentrados en su meditación u oración.
Las zonas que parecieran ser más afectadas durante estas prácticas incluyen la parte del cerebro llamada lóbulo frontal, ubicada justo detrás de la frente. Esta parte normalmente se activa cuando enfocamos nuestra atención sobre alguna cosa. En las imágenes de Newberg, el lóbulo frontal se enciende como se encendería si la persona se concentrara en resolver un problema de matemáticas difícil. Los monjes tibetanos mostraron mayor actividad en su corteza visual porque se concentraban en objetos sagrados. Cuando vimos las monjas mientras rezaban, no notamos las áreas visuales encendidas en el cerebro, sino las zonas verbales. Y tiene sentido porque rezar es una práctica verbal. Pero las imágenes también revelaron algo inesperado. Otra área en la que estábamos interesados era en el lóbulo parietal. Se ubica en la parte trasera superior del cerebro. Encontramos que resultó tan interesante en las personas que hacían la meditación y en las monjas que rezaban, ya que esta área del cerebro se apacigua durante estas prácticas. El lóbulo parietal es la parte del cerebro que monitorea y refuerza un sentido de nuestros alrededores físicos inmediatos. Cuando el Dr. Newberg veía cómo este se oscurecía, notaba que las personas perdían el rastro de sus alrededores, fusionándose con el universo. El cerebro está diciendo, sí, es así. Uno debería sentir eso porque el lóbulo parietal se oscurece y el lóbulo frontal se enciende. Tratamos con una experiencia en la que las personas se liberan y pierden la habilidad de percibir el espacio y el tiempo de la forma como normalmente lo hacemos. Los hallazgos de Newberg sugieren que la forma como está conectado el cerebro de una persona podría determinar si es un creyente o no. En pruebas con su escáner, se le pidió a los ateos que contemplaran a Dios. Cuando vemos el cerebro de los ateos, contemplando a Dios, lo que vemos es que en el lóbulo frontal hay un aumento de la actividad mayor al que vemos en las monjas franciscanas, quienes meditan y se concentran en Dios. Lo que pudimos concluir de este hallazgo es que un ateo en realidad no puede entender la idea. Se les pidió a las personas no religiosas con experiencia en meditación que se colocaran en un estado similar al trance. Los resultados revelaron que su actividad cerebral era muy diferente a la de los monjes y las monjas en un estado trascendental, pero religioso. En realidad no quieren pensar en Dios o tienen problemas pensando en Él. Quizá los lóbulos frontales no se encienden porque no pueden llegar ahí, no pueden ponerlo en su mente, no pueden concentrarse en eso a un nivel tan profundo como alguien que sí es religioso, porque en ese caso la persona sí lo entiende. ¿Acaso entenderlo es el resultado de la fe o la causa? ¿Hay algo conectado en el cerebro de los creyentes? ¿Hay o no hay un Dios? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Cuando estamos en un sueño, actuamos como si eso fuese realidad. Y cuando despertamos a la realidad, notamos que lo otro no fue real, sino que fue un sueño. Cuando la gente tiene experiencias místicas o espirituales profundas, hacen lo mismo. Ellos sienten esa realidad. Es mucho más importante que la realidad de todos los días. ¿Significa esto que Dios está en nuestras mentes? ¿O acaso el lóbulo frontal es un canal a un poder superior? Hay algo más allá de nuestros cerebros que no podemos detectar con el escáner y de lo que aún podemos tener pruebas de alguna manera. Cuando me hago la pregunta, para mí resulta lo más importante. No creo que uno siempre esté equivocado. Mientras la búsqueda de pruebas del Todopoderoso continúa, otros buscan pruebas físicas de la presencia de Dios en la Tierra. ¿Cuántas de las que estamos allí podemos decir como el salmista en el Salmo 139:14? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Fuimos creadas a la perfección.
usemos lo que Dios dio para nosotras. La pluma inspirada dice que el amor de Cristo es un poder sanador, y quiero leer esta parte que está en el Ministerio de Curación, página 78. Cuando se recibe el evangelio en su pureza y con todo su poder, es un remedio para todas las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Todo lo que el mundo proporciona no puede sanar. El corazón no puede dar luz ni paz al espíritu, ni tampoco disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad. La fama, el genio, el talento son impotentes para alegrar el corazón entristecido o restaurar la vida malgastada. La vida en Dios, la vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre y de la mujer. El amor de Cristo infunde en todo nuestro ser un poder vivificante y sanador. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libra al alma de la culpa, la tristeza, la ansiedad y la congoja que agotan las fuerzas vitales. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta entonces este amor en el alma, un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud al cuerpo y al alma enferma y que da vida. El Ministerio de Curación nos lo dice y hoy nos lo vuelve a recordar la ciencia también, que el amor es algo que ayuda a sanar, que el cerebro es maravillosamente construido, y mirábamos también que hace 100 años ya Dios había inspirado a su sierva para que escribiera esto. Y hoy la ciencia, como lo estábamos viendo en el video, lo está descubriendo hasta ahora. Así que hoy, querida mujer, querido amigo que estás allí, quiero invitarte para que aquella historia de vida, aquella historia que tú tienes, la revises de la mano de Dios. Si necesitas ayuda, búscala. Hay una línea amiga y ahorita la vamos a compartir. En esa línea amiga puedes llamar si necesitas, pero si no quieres, tú puedes ir de rodillas delante de Dios y buscar directamente esa ayuda y pedirle que te ayude a salir de aquello que no te deja, que tu cerebro, como decíamos, todos estos ejercicios anteriores pueden ayudarte, el dormir, el comer, leer, aprender otras cosas. Pero lo que más te va a ayudar es una relación con aquel que te creó y que formó tu cerebro, que formó tus emociones, que formó cada parte de tu cuerpo. Así que hoy aceptemos a Cristo en nuestro corazón, entreguemos nuestra voluntad a Él y recibamos su sabiduría. Aprendamos del Maestro perfecto, nuestro Salvador Jesucristo, a usar nuestro cerebro como Él lo hizo cuando estuvo en esta tierra, para su bien y para nuestro bien. Si así lo deseas, quiero invitarte a que ahora nos postremos delante de Dios para entregar nuestro corazón a Dios, porque Él nos dice, dame, hija mía, dame, hijo mío, tu corazón. Y pidamos como Salomón, sabiduría para estos días en que el mundo está en caos y se aproximan situaciones difíciles, y es el momento de empezar a sanarnos. Y como decía la sierva del Señor, dejemos que Dios implante su amor en nuestro corazón. Dejemos que Dios implante en nuestra alma su gozo, que nada en la tierra podrá destruir. Y aquel gozo del Espíritu Santo entonces traerá salud a nuestra vida. Y entonces el médico de médicos y el Señor de señores será entonces nuestro testimonio cada vez que hablemos con alguien del milagro que hay en nuestras vidas, si Él así lo desea. Y no olvidemos, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Así que Dios nos bendiga esta noche y que podamos hacer de Dios, de su palabra y de todo lo que Él nos ha dejado, aquellas armas que nos ayuden a sanar nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro corazón, para entonces ayudar a otros a sanarse. Que Dios nos bendiga.